cabo el acto de reconocimiento de la entidad castrense a la presidenta constitucional Yanine Áñez, a quienes vemos ya está siendo escoltada por el escuadrón de caballería en esta jornada, donde a la capitana general de las Fuerzas Armadas se le impondrá la condecoración del mérito militar coronel Eduardo Avaroa en el grado de Gran Cruz de la Orden. Vemos los vehículos que trasladan a la mandatario en esta jornada, donde también se cuenta con la presencia de varios ministros de Estado. Estamos hablando del ministro de Gobierno, el ministro de Defensa, por supuesto. Hemos podido advertir también la presencia de la ministra de Educación, varios ministros que conforman estas carteras de Estado en esta jornada. Resaltamos también la presencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien va a recibir, como nosotros podemos ver ya en imágenes, a la presidenta del Estado. El alto mando militar de las Fuerzas Armadas saludan a la presidenta y en minutos más pasará revista. Resaltamos el papel fundamental que cumple las Fuerzas Armadas bolivianas, que tienen la misión fundamental de defender y conservar la independencia nacional, además la seguridad y estabilidad del Estado plurinacional de Bolivia. El honor y soberanía nacionales, además de asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, cooperar en el desarrollo integral del país, asegurar la soberanía del Estado tanto en el ámbito militar como en el político y económico. Son las principales tareas de la entidad castrense, además de fortalecer y unificar el pueblo boliviano bajo el lema Ejército de Bolivia, forjador de la patria. Ahí tenemos en imágenes el patio de honor donde se desarrolla este importante reconocimiento, una de las principales actividades que desarrolla la presidenta del Estado plurinacional, Yanine Áñez. Parte del comandante del Colegio Militar del Ejército, quien se dirige donde se encuentra la capitana general de las Fuerzas Armadas para realizar el parte correspondiente y luego pasar revista. La presidenta entre los años 2006 y 2008 se desempeñó como asambleísta constituyente para la redacción de la nueva Carta Constitucional. Además, fue miembro de la Asamblea de la Comisión de Organización y Estructura del Nuevo Estado, trabajando también en la parte del Poder Judicial. Tras la conclusión de la Asamblea, retornó a su programa de televisión, pero la llamaron para nuevo regresar a la política. En las elecciones del 6 de diciembre del 2009, fue elegida senadora de Bolivia por el partido del Plan Progreso para Bolivia Convergencia. Estamos viendo la transmisión en vivo y en directo a través de las pantallas de Bolivia TV en esta jornada donde se realiza el acto de reconocimiento a la presidenta del Estado plurinacional de Bolivia en su condición de capitana general de las Fuerzas Armadas. Paso por parte en el patio de honor, acompañada del alto mando militar. También advertimos la presencia del comandante general de la policía y del ministro de Defensa. Saludos al estandarte patrio, los emblemas del Estado plurinacional, e inicia el recorrido pasando revista. Parte de la extensa carrera política tiene la presidenta del Estado. El 11 de noviembre de este año, tras la renuncia del presidente Evo Morales,
el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Eliana Salvatierra, y del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, Yanine Áñez, prestó su disposición a asumir provisionalmente la presidencia del país, siguiendo la orden de sucesión para convocar nuevas elecciones de acuerdo con la línea de sucesión constitucional del país. La misión específica de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Bolivia, es defender la soberanía e integridad del territorio nacional, garantizar la seguridad terrestre y coadyuvar en el mantenimiento del orden público de acuerdo a las directivas del Comando en Jefe. El paso de la presidenta Yanine Áñez, pasando revista en el patio de honor del Colegio Militar, donde nosotros nos encontramos en la zona sur de la ciudad de La Paz. Vamos señalando la misión específica del Ejército de Bolivia. Además, le corresponde ocupar, proteger y apoyar el desarrollo de las fronteras nacionales y proteger las áreas y centros vitales del país. Como integrante de las Fuerzas Armadas, ejecuta misiones específicas con el apoyo de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, a través del Instituto Geográfico Militar, que se encarga de levantar y editar las cartas geográficas y políticas del territorio nacional. Fuerzas Armadas, buenos días. Señor presidente. Subordinación y constancia. El saludo por parte de la presidenta del Estado en el acto de reconocimiento de la entidad castrense a la presidenta constitucional Yanine Áñez en su condición de presidenta y capitana general de las Fuerzas Armadas, oportunidad en la que se le impondrá la condecoración del mérito militar coronel Eduardo Avaroa en el grado de Gran Cruz de la Orden. ¡Descansen! Fuerzas Armadas, a inscripción. La señal que se difunde a través de Bolivia TV por todo el territorio nacional y también internacional. Los dejamos con el desarrollo del acto de reconocimiento a la presidenta del Estado. De la señora Yanine Áñez Chávez, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Saludamos la presencia del señor licenciado Arturo Carlos Murillo Prigic, ministro de Gobierno. Señor licenciado Luis Fernando López Julio, ministro de Defensa. Señores ministros de Estado, señor general de división Sergio Carlos Orellana Centellas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, señor general de división aérea Pablo Arturo Guerra Camacho, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado, señor vicealmirante Aldo Bravo Méndez, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado, señores comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y Policía Boliviana, señores viceministros de Estado, señor director general ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, señores oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, miembros del Estado Mayor del Comando en Jefe y de los comandos de fuerza, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, damas y caballeros cadetes, señores suboficiales de comando, del Comando en Jefe y de los comandos de fuerza, señores suboficiales de comando, del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado y de los comandos de fuerza,
señores suboficiales, sargentos, personal civil y de apoyo, invitados especiales, amigos de los diferentes medios de comunicación, damas y caballeros, damos inicio a la presente ceremonia de reconocimiento e imposición de la condecoración al mérito militar, Coronel Eduardo Avaroa, en el grado de Gran Cruz de la Orden, a la señora Yanine Áñez Chávez, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado. La ceremonia continúa. Con alto fervor cívico entonaremos la marcha naval. Fuerzas Armadas, atención, ir al hombro, al... Fuerzas Armadas, descansen. ¡Al! Fuerzas Armadas, atención. Así como en el pasado, actualmente las Fuerzas Armadas del Estado continúan trabajando y luchando por preservar la paz, la seguridad e integridad de nuestra patria, combatiendo a las amenazas emergentes, participando activamente en las políticas sociales del gobierno, comprometido con su pueblo, del cual formamos parte. La ceremonia prosigue con la lectura del orden general del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, número 074, quebrado 19, a cargo del señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Marcelo Flores Osorio, ayudante general del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas, atención. ¡Ir! Orden General de las Fuerzas Armadas del Estado, número 074, quebrado año. Objeto: conferir la condecoración al mérito militar, Coronel Eduardo Avaroa, en cumplimiento al artículo 246 de la Constitución Política del Estado y el artículo 26, inciso E, numeral 1, del Reglamento de Condecoraciones, corresponde otorgar la máxima distinción de las Fuerzas Armadas a la señora Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, Gran Maestre de la Orden, en uso de sus atribuciones, dispone realizar el acto de condecoración y de reconocimiento al mérito militar, Coronel Eduardo Avaroa, en el grado de Gran Cruz de la Orden, a la ciudadana señora Yanine Áñez Chávez, Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber. Firmado General de División Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas, a discreción. Acto seguido será la imposición de la condecoración al mérito militar, Coronel Eduardo Avaroa, en el grado de Gran Cruz de la Orden. Para que imponga la mencionada condecoración, la invitación al señor General de División Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas, atención. ¡Ir! Para la recepción de la condecoración, la invitación a la señora Yanine Áñez Chávez,
presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Señora Presidenta, para mí es un honor, un placer, una satisfacción profesional hacerle, entregarle y distinguirla con la máxima condecoración que tienen nuestras Fuerzas Armadas, reconociendo en usted a la mujer que está en este momento peleando por nuestro país, que va a devolver a la democracia que necesitamos todos los bolivianos. En este minuto se realiza la condecoración al mérito militar coronel Eduardo Avaroa, a la presidenta del Estado, Yanine Áñez, condecoración que se le otorga en cumplimiento al artículo 246 de la Constitución Política del Estado y el artículo 26, numeral 1 del Reglamento de Condecoraciones de las Fuerzas Armadas en el grado de Gran Cruz de la Orden. El grado de Gran Cruz de la Orden. Estas son nuestras Fuerzas Armadas. Es una institución cuya misión fundamental es contribuir con la defensa de la soberanía e integridad territorial, proteger las áreas y centros vitales del país, así como las fuentes de producción y los servicios del Estado. Dando continuidad a la presente ceremonia, escucharemos las palabras del señor general de división, Sergio Carlos Orellana Centellas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas, atención, y... Señora Yanine Áñez Chávez, presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado. Señor licenciado Arturo Carlos Murillo Prijic, ministro de Gobierno. Señor licenciado Fernando López Julio, ministro de Defensa. Señores ministros de Estado, señor general de División Aérea Pablo Arturo Guerra Camacho, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado, señor vicealmirante Aldo Bravo Méndez, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado, señores comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea Boliviana, Armada Boliviana y Policía Boliviana, señores viceministros de Estado, señor director general ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, señores oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, miembros del Estado Mayor General del Comando en Jefe y de los Estados Mayores de las Fuerzas, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, damas y caballeros cadetes, señores suboficiales de comando, del Comando en Jefe y de los comandos de fuerza, señores suboficiales, sargentos, personal civil y de apoyo, invitados especiales, amigos de los diferentes medios de comunicación, damas y caballeros. Es muy grato saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestra señora presidenta y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado al primer instituto de formación militar del país. Las Fuerzas Armadas desarrollan esta solemne ceremonia para reconocer a la primera autoridad del Estado como capitán general de las Fuerzas Armadas, grado máximo en nuestra institución, resaltando en la oportunidad el carácter, determinación, apego a la ley y consideración a la institución militar por parte de nuestra Presidente. El mejor ejemplo de vocación democrática de nuestra capitán general es el impulso, trabajo sin descanso y promulgación de la ley de régimen excepcional y transitoria para la realización de las elecciones generales y la ardua labor de negociación para lograr la pacificación de nuestro país. Todos y cada uno de los miembros de la institución castrense hemos hecho carne del servicio a la patria, abrazando nuestros símbolos patrios y jurando servir al pueblo del cual formamos parte, sin omitir el sacrificio de la propia vida, profesión ejercida con profunda vocación del servicio al pueblo del cual somos parte. La situación actual que vive Bolivia requiere del concurso de todos sus hijos,
que a lo largo de la historia han demostrado que se encuentran a la altura de las circunstancias. Esta es una cruzada de todos los estamentos de la sociedad boliviana, conscientes que es tarea de los bolivianos pensar, sentir y aportar con lo mejor de nosotros para facilitar la pacificación y permitir el desarrollo de las elecciones donde el ganador será el pueblo boliviano. Permítanme asegurar que como Fuerzas Armadas continuaremos firmes en el cumplimiento de nuestra misión, como hasta el día de hoy. Para concluir mi intervención, las Fuerzas Armadas deseamos que su gestión, señora Presidente, esté colmada de éxitos y realizaciones en beneficio de nuestra institución, la patria y el pueblo boliviano, que son nuestra razón de ser. Muchas gracias. Fuerzas Armadas, a discreción. En esta trascendental ceremonia, a continuación entonaremos el himno a Sucre. Fuerzas Armadas, atención. Y al hombro. Al. Descansen. Fuerzas Armadas, a discreción. Prosigue la ceremonia con las palabras del señor licenciado Luis Fernando López Julio, ministro de Defensa. Fuerzas Armadas, atención. Ir. Gracias. Señora Yanine Áñez Chávez, Presidente Constitucional y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional. Señor Licenciado Arturo Carlos Murillo, Ministro de Gobierno. Señores Ministros de Estado. Señor General de División, Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante General de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor de División Aérea, Pablo Arturo Guerra Camacho, Jefe de Estado Mayor. Señor Vicealmirante Aldo Bravo, Inspector General de las Fuerzas Armadas del Estado Boliviano. Señores Comandantes Generales del Ejército, Fuerza Aérea Armada Boliviana y Policía Boliviana. Señores Viceministros de Estado, señores Directores General Ejecutivo de la Agencia de Hidrocarburos, señores Oficiales Generales, Almirantes, Oficiales Superiores, Miembros del Estado Mayor, señores Suboficiales de comando, del Comando en Jefe y los comandos de la Fuerza, invitados especiales, amigos de la prensa, damas, caballeros, familia militar. Hoy, las Fuerzas Armadas vuelven a escribir una página gloriosa en la historia de nuestra República de Bolivia. Nos dieron la misión de pacificar el país y además hacerlo en un tiempo tremendamente perenne.
A eso, el comando en jefe y mi persona dimos la misión delicada de proteger las empresas estratégicas de Bolivia y proteger a cada boliviano, en cada calle, en cada cuadra, en cada casa. Y lo hicimos a la altura de las circunstancias, con diálogo, con paz, sabiendo que frente nuestro había otro boliviano y boliviana exactamente igual a nosotros, que nuestra misión iba a ser delicada, pero teníamos que cumplirla. A este momento y a esta hora, esa misión ha sido cumplida. Dentro de esa misión, logramos que nuestras Fuerzas Armadas hoy por hoy sean reconocidas en la calle, que los bolivianos y bolivianas al ver un uniforme camuflado aplaudan y nos abracen. Y eso es producto de que fuimos conscientes que esta primera gran fase de la pacificación se tenía que dar de esa manera, no con armas, con diálogo. Hoy nos toca una segunda misión, que las elecciones sean transparentes, y para ello daremos todo de nosotros para apoyar a las instancias pertinentes. Señora Yanine Áñez Chávez, capitana general de nuestras Fuerzas Armadas, debo decirle que nuestro ejército está compuesto por oficiales, sargentos, familia militar en el ámbito activo y también muchos militares en el ámbito pasivo, que en su momento dieron todo por la patria. Creo que es digno reconocer también, señora Presidente, que detrás de cada soldado hay una familia que ama a su patria como el soldado que la sirve. Por lo tanto, camaradas, Fuerzas Armadas, en este momento necesitamos dar un mensaje de paz permanente. Debe saber Bolivia que si bien tenemos una formación militar, nuestro espíritu ha sido forjado para la paz y para el diálogo. Deben saber también el pueblo boliviano que no vamos a bajar los brazos, vamos a estar atentos, no vamos a desguarnecer nuestras empresas estratégicas, vamos a estar en permanente entrenamiento y en apronte cuando la patria nos necesite. No nos van a encontrar con los brazos caídos. Vamos a entrenar todos los días por la patria y para seguir cuidando a nuestros hermanos bolivianos y bolivianas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que Bolivia se entere cuál es el espíritu de las Fuerzas Armadas? Se decidió hacerlo con una oración, porque este gobierno de transición entró a Palacio con una Biblia y con la bandera nacional. No vamos a perder ese espíritu. Y ateniéndonos a ello, me permito en estos momentos generar un acto que seguro quedará en la memoria histórica de los bolivianos y las Fuerzas Armadas. La patria debe vivir, así tengamos que morir. ¡Satinadores!
Señora Presidente, ese es el espíritu de las Fuerzas Armadas. Estamos decididos a dar nuestra vida por la patria, por cada boliviano y boliviana. Muchas gracias. Fuerzas Armadas, a discreción. En la parte central de tan importante ceremonia, escucharemos las palabras de la señora Yanine Áñez Chávez, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas, atención. ¡Ir! Muchísimas gracias, buenos días. Señor Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, señores Ministros de Estado, General de División Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, General de División Aérea Pablo Arturo Guerra Camacho, Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Aldo Bravo Méndez, Inspector General de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y Policía Boliviana, señores Viceministros de Estado, señores Oficiales Generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, miembros del Estado Mayor General del Comando en Jefe y de los comandos de fuerza, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, damas y caballeros cadetes, señores suboficiales de comando, del Comando en Jefe y de los comandos de fuerza, señores suboficiales, sargentos, personal administrativo, invitados especiales, medios de comunicación. El reconocimiento de las Fuerzas Armadas a mi investidura como Presidente Constitucional y Capitán General tiene un significado que va más allá de un acto protocolar. Representa la solidez de nuestra Constitución Política del Estado y el cumplimiento estricto y disposiciones de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. El Gobierno Constitucional que presido aprueba todas sus determinaciones en el marco de la obediencia a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Creemos en la democracia y sostenemos que Bolivia necesita fortalecer la democracia en la misma proporción en que la democracia requiere construir y proteger sus instituciones. Somos un gobierno respetuoso del Estado de Derecho y las determinaciones que hemos aprobado durante el proceso de pacificación del país han estado ajustadas estrictamente a la normativa legal vigente. En ese sentido, el Gobierno Constitucional que presido requiere expresar el agradecimiento a las Fuerzas Armadas porque en uno de los momentos de mayor tensión en el país no dudaron en salir y con su presencia contribuyeron en el proceso de pacificación de Bolivia. El gobierno entiende perfectamente el rol que ha tenido que desempeñar las Fuerzas Armadas, no solamente a lo largo de la historia del país, sino particularmente durante la crisis social que hemos vivido, provocado por el fraude escandaloso que organizó el anterior gobierno. Mi gobierno tiene el principal objetivo de llevar adelante elecciones justas, limpias y transparentes. En pocos días hemos presentado una ley corta para la convocatoria a elecciones
que posteriormente fue consensuada en la Asamblea Legislativa y el domingo tuve el alto honor de promulgarla. El lunes he designado al doctor Salvador Romero Vallivian como vocal propuesto por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Electoral. Y en los próximos días voy a ir presentando a los vocales designados ante los tribunales departamentales. Cada uno de ellos tendrá el mismo nivel de reputación y credibilidad que tiene el doctor Salvador Romero. De manera paralela, asumiendo la responsabilidad que como Gobierno Nacional nos corresponde, vamos a tomar las determinaciones necesarias para que las Fuerzas Armadas de Bolivia mejoren sus capacidades en todos los niveles. Estamos conscientes que las Fuerzas Armadas necesitan una serie de leyes para adaptar sus actuales recursos a los nuevos desafíos mundiales que tenemos que enfrentar. Vamos a respaldar estos proyectos de ley, aunque seguramente muchos de estos proyectos deberán ser tratados en la siguiente legislatura. Vamos a trabajar con esfuerzo para que nuestros efectivos militares puedan crear tecnología del conocimiento o apoyar técnicamente en planes integrales de desarrollo y seguridad nacional. Durante estos últimos años hemos observado que las Fuerzas Armadas se han apartado de su doctrina y han creado instancias educativas ideologizadas que no les han retribuido ninguna enseñanza, pero que han gastado el presupuesto de su institución. Mi gobierno quiere devolver a las Fuerzas Armadas el rol y prestigio que siempre las ha caracterizado. Para ello vamos a trabajar con países amigos para recuperar programas de capacitación y entrenamiento del más alto nivel enmarcadas en la ciencia militar. Muchas gracias a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por su sólido compromiso con la democracia, por su decisión inquebrantable con nuestra seguridad nacional y por su subordinación a la Constitución y a su pueblo. Permítanme expresarles que ya estamos en la fase final del proceso de pacificar el país. Tenemos aún en proceso el diálogo con algunos sectores, pero tenemos fe que vamos a llegar a acuerdos de mutuo beneficio. Ahora nos tocará trabajar en la reconciliación del país. Que Dios bendiga a Bolivia. Muchísimas gracias. Fuerzas Armadas, a inscripción. Las Fuerzas Armadas del Estado desarrollan un trabajo profesional, honesto y disciplinado, y leal que contribuye al cumplimiento de la misión, evidenciando hasta la fecha logros en las diferentes actividades ejecutadas por esta institución. En la prosecución de esta ceremonia entonaremos el himno Salve, oh Patria. Fuerzas Armadas, atención. ¡Ir! ¡Al hombro! ¡Al!
Fuerzas Armadas, a discreción. A continuación se escuchará la voz de mando para dar inicio a la desconcentración y posterior columna de honor. Fuerzas Armadas, atención. ¡Ir! ¡Al hombro! ¡Al! Por escuadras en línea, conversión a la derecha, con compás. ¡Al! En estos instantes se desconcentran los institutos militares de las Fuerzas Armadas del Estado. Ceremonia que se desarrolla en el patio de honor del Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villarruel López. En la vida del país es el amor y respeto a la patria, está sobre cualquier otro sentimiento. Desde el momento en que ha sido fundado, logrando su libertad e independencia, todo lo que en ella significa se plasma en los símbolos patrios, que se hacen sagrados, porque en ellos se plasma nuestra historia. Se está desarrollando el acto de reconocimiento de las Fuerzas Armadas a la presidenta del Estado, Yanine Áñez, donde se la condecoró con el grado de Gran Cruz de la Orden Coronel Eduardo Avaroa. Vemos ya la concentración, la columna de honor en el patio del Colegio Militar del Ejército, con la presencia del alto mando militar, policial, también el alto mando de la entidad castrense. Vemos bien la participación de gran parte del gabinete de ministros, de la presidenta, quien en su alocución ha señalado que se garantiza unas elecciones transparentes, hablando del próximo año, una ley corta y consensuada que fue promulgada por el Ejecutivo el pasado domingo. Ya ha anunciado que en los próximos días se realizará también la presentación de los vocales departamentales, tuición del Ejecutivo, así como un miembro del Tribunal Supremo Electoral que fue presentado ya en anteriores días. También ha señalado que las fuerzas, ha destacado el papel principal de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los últimos días, donde se vivía una convulsión política, social, a raíz de las elecciones del 20 de octubre y luego la renuncia del expresidente del Estado, Evo Morales. Ha señalado que la capacitación de las Fuerzas Armadas a partir de su presidencia serán de alto nivel y le devolverá el rol y prestigio a la entidad castrense. Los cuantos hombres y mujeres que vertieron su sangre por esta tierra son ejemplo de la bolivianidad,
las candentes harinas del Chaco, el ejército sembró con la sangre de sus hijos los cimientos para que hoy los jóvenes bolivianos defiendan una vez más a su patria. La institución castrense surge ante la necesidad de organizar unas nuevas fuerzas armadas propias para mantener la soberanía. El libertador Simón Bolívar institucionalizó la creación de las fuerzas castrenses. ¡Marca el paso! ¡Vale! Mediante la promulgación de la primera constitución política del Estado, fundado en base a las tropas encabezadas por los guerrilleros José Miguel Lanza y José Santos Vargas, los valles de Ayopaya, Ramón Rojas y Eustaquio Méndez, en Tarija, José Vicente Camargo en Cinti, Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy en Laguna, José Ignacio de Zárate en Porco, Miguel Betanzos en Puna, Ignacio Warnes en Santa Cruz de la Sierra, quienes habían luchado durante 16 años contra el poderío colonial español. Las glorias militares de este nivel de fuerza fueron forjadas en la fragua y heroica de las campañas de la Confederación Perú-Boliviana, la batalla de Ingavi, las guerras del Pacífico, del Arce y del Chaco. El 25 de mayo de 1829, el genio organizador Mariscal Andrés de Santa Cruz, mediante decreto, determina la creación del Estado Mayor General, hoy comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, constituyendo en la actualidad el más alto organismo técnico y coordinador de las actividades castrenses del país. En el año 1912, durante el gobierno liberal de don Teodoro Villazón, se fija el 7 de agosto como el Día de las Fuerzas Armadas, realizándose en conmemoración a esta fecha la primera gran parada militar en el frontis del recién estrenado Colegio Militar. El 26 de septiembre de 1957, mediante Decreto Supremo 04743, se crea la Fuerza Aérea Boliviana como una institución militar aeronáutica autónoma y paralela al ejército. Ya el 4 de enero de 1963, a través del Decreto Supremo número 06339, se crea la Fuerza Fluvial y Lacustre, hoy denominada Armada Boliviana. Desde entonces, estas tres instituciones castrenses conforman orgánicamente las Fuerzas Armadas del Estado. Las Fuerzas Armadas, institución fundamental y permanente del Estado boliviano, preserva el mandato constitucional, la paz y la unidad nacional y la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado. Su misión y organización vertical
basados en principios fundamentales de disciplina, jerarquía, orden y respeto a la Constitución Política del Estado y a sus leyes y reglamentos, que permiten ejercer el rol fundamental de la patria. En la presencia de la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo. La Escuela Naval Militar fue creada el 28 de septiembre de 1973 bajo la directa dependencia de la Fuerza Naval Boliviana, único instituto de formación profesional de oficiales para sus cuadros de línea, instituyendo un año después como fecha aniversario el 13 de octubre, en homenaje al natalicio del héroe de la independencia de Calama, Eduardo Avaroa Hidalgo. En la Escuela Naval imparte formación orientada al área de ocupacional de Comando Naval, Comando de Infantería de Marina y Administración Naval. En la presencia del Colegio Militar de Aviación, Teniente General Germán Puig Becerra, el primer instituto de formación aeronáutica del país. Fue fundado en la localidad de Santa Cruz el 31 de mayo de 1952. Esta fundación fue legalizada mediante Decreto Supremo número 03458 el 24 de julio de 1953. El Colegio Militar de Aviación fue denominado con el insigne nombre del legendario héroe de la Guerra del Chaco y expresidente de la República, Teniente General Germán Puig. El Colegio Militar de Aviación es la institución encargada de formar damas y caballeros cadetes. En la conclusión de 4 años de estudio, obtienen el grado militar de subtenientes de aviación y el título de grado militar de subteniente de aviación. La misión: formar al personal de damas y caballeros cadetes íntegramente en los aspectos militares, físicos, intelectuales, humanísticos y profesionales, a fin de satisfacer las necesidades del personal de oficiales de aeronáutica y la Fuerza Aérea requiere. Es con gallarda presencia realiza su paso frente al palco oficial el Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villarroel López. El Colegio Militar del Ejército es el primer instituto de formación de oficiales del Ejército, de donde ingresan con el grado de subtenientes a nivel licenciatura en el arte militar en las armas de infantería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones y logística. El 18 de abril se conmemora el Día del Colegio Militar, en homenaje al coronel Gualberto Villarroel López. Esta celebración no se centra en recordar únicamente la fecha de su muerte, sino que busca encontrar a partir de aquel hecho el significativo motivador para el ciudadano que ha decidido seguir la noble y sacrificada carrera de las armas. En esa fecha rendimos homenaje al militar y al ideal que nos transmitió y que perdura en el tiempo, aquel ideal de servicio al pueblo, al que nos debemos y al cual somos parte. Sentimiento noble debe guiar las acciones del hombre y mujer que se forma profesionalmente en este instituto. Hace su paso el Colegio Militar, alma mater del Ejército. Es la raíz de acero que forja el espíritu y el carácter del futuro oficial del Ejército. Baluarte institucional que gesta en su seno a la más valiosa pleyada de ciudadanos y ciudadanas profesionales de armas con vocación de servicio y sólida formación ética moral. El Colegio Militar del Ejército, primer instituto de formación castrense en nuestro país, ostenta orgulloso el nombre del coronel Gualberto Villarroel López, militar que demostró en cada uno de sus actos
una genuina orientación patriótica, identificado con las necesidades de las clases más desposeídas. Disposición puede resumirse en su célebre frase: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Es el deber el que aspira a la espada, sostener el honor nacional, custodiar la bandera sagrada y ensalzarla en su avance triunfal. Y es para las damas y caballeros cadetes fuente de inspiración permanente, futuros oficiales del glorioso ejército de Bolivia, ya que la espada solo será empuñada por aquellos que demuestren su firme, incaudicable compromiso de defender a nuestra amada patria ante cualquier agresión. El Colegio Militar del Ejército busca formar líderes militares íntegros con amplios conocimientos en la ciencia y arte militar, base a principios y valores étnicos, morales y patrióticos. Los hombres y mujeres que hoy forman parte del primer instituto de formación profesional del Ejército asumen con convicción su responsabilidad de ser genuinos exponentes del legado dejado por el coronel Gualberto Villarruel a las nuevas generaciones de profesionales militares. El instituto en la actualidad cuenta con un museo histórico que resalta a los héroes más importantes desde sus primeros días hasta el presente. En el año de 1932 se produce la Guerra del Chaco, con improvisaciones coyunturales del momento. En ese contexto, el 6 de octubre de 1933, sucede un hecho histórico protagonizado por 171 cadetes que tenían entre 14 y 16 años de edad. El gesto más patriótico y sublime, con la promoción de 3 pasos al frente para concurrir a la primera línea de fuego. Sin titubear ofrendaron su sangre y sus vidas por la noble causa de la defensa de la patria, amenazada por el peligro extranjero. Nuestro respeto, recuerdo eterno sea de esos valientes camaradas cadetes que dieron 3 pasos al frente, cuyos nombres y hombres ya son inmortales. Con el nacimiento de la República aparece también la necesidad de contar con una institución capaz de garantizar la libertad y soberanía del territorio emancipado de la corona española, además de tener una escuela de capacitación de sus cuadros de oficiales que implementan y conduzcan esas fuerzas armadas. El libertador Simón Bolívar, el 13 de diciembre de 1825, creó el primer colegio militar a través de un decreto supremo, adoptando planes de estudio, marcadas influencias de la Escuela Politécnica de París, propios de una escuela de ingeniería. El mariscal José Vallivian, 22 de abril de 1842, ordena el traslado del colegio militar a la ciudad de La Paz, bajo la dirección del argentino Bartolomé Mitre, que fue presidente de su país. Y es el ejército actual, es el ejército cuyos componentes avisoran esperanzados el futuro de la patria, aquellos que se solazan en servirla, cuya mayor aspiración es dar su vida por ella.
y las Fuerzas Armadas se han integrado al pueblo porque somos parte del mismo y todos bajo una misma bandera, teniendo unido a nuestro Estado en el camino del progreso. Retornan los institutos militares de las Fuerzas Armadas. En el epílogo de la presente ceremonia se procederá a rendir los honores al estandarte del Estado para su posterior restitución a su sitial de honor que le corresponde. Fuerzas Armadas, atención, presente. ¡Al! A continuación será el parte a la señora Presidente por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, indicando que el acto ha concluido. Fuerzas Armadas, atención, presente. ¡Al! Señora Presidente, ha concluido el acto de reconocimiento de las Fuerzas Armadas a su autoridad. Solicito autorización para ordenar conducir. Es orden, señora Presidenta. Comandante de batallón, tome el mando, conduzca. ¡Hola, Miguel, conducir! ¡Al hombro! ¡Al! Con escuadras en línea, conversión a la derecha, con compás. ¡Al! De esta manera ha finalizado el reconocimiento de la entidad castrense a la presidenta del Estado, Yanine Áñez, en su condición de presidenta y capitana constitucional del Estado. Hemos tenido la presencia de el alto mando policial y militar, además de parte de su gabinete
donde se le ha condecorado mérito militar Coronel Eduardo Avaroa en el grado de Gran Cruz de la Orden. Imagen, tenemos a la presidenta del Estado junto a el alto mando militar. También saludan a la mandatario, también vemos al ministro de Gobierno Arturo Murillo, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, ministro de Defensa, por supuesto, que estuvo presente. Las palabras que pudo advertir bajo la instrucción militar que sostiene la autoridad encargada de la cartera de Estado del Ministerio de Defensa. De esta manera, con el saludo protocolar, imágenes del patio de honor del Colegio Militar del Ejército, le agradecemos por su gentil sintonía a través de la pantalla de todos los bolivianos. Bolivia TV, que pase un excelente resto de jornada. Permiso.